Hola a todos y bienvenidos a Debian TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia y, como es el caso de hoy, historia del arte. Este vídeo va dirigido a mis alumnas y alumnos de segundo bachillerato de la asignatura de Historia del Arte del IES Neil Armstrong de Valdemoro. En este vídeo de hoy vamos a comenzar con el tema 11, neoclasicismo y romanticismo. Y en concreto vamos a ver esa primera mitad, que es el neoclasicismo, que es una de las épocas artísticas o estilos artísticos más maravillosos que existen, aunque todo el mundo piense, bueno, o mucha gente piense que son muy sosos. A mí me encanta. Pero bueno, antes de empezar, quiero desearos como siempre que estéis tanto vosotros como vuestras familias muy bien de salud y que estéis llevando este confinamiento pues de la mejor manera posible. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Vamos a usar la presentación que os hemos subido, bueno, que os he subido al aula virtual. Tenéis ya todos los materiales allí, así que vamos a ello. Vale, pues ya estamos en el inicio. Vamos a ver el arte neoclásico o el neoclasicismo, que se corresponde cronológicamente con la segunda mitad del siglo XVIII y un pelín del principio del siglo XIX. Entonces, vamos a ver como características generales que va a surgir en Roma a mediados del XVIII y que se va a extender por Europa hasta las primeras décadas del siglo XIX. Va a surgir este neoclasicismo, es una reacción ante la exageración que hubo en el barroco. Como hemos estudiado en la unidad anterior, el barroco, que a su vez viene del Renacimiento, vamos a pasar de una sobriedad hasta ir digamos, exagerando cada vez más las composiciones, la decoración en el barroco. Ya vimos las etapas, vimos cómo pasamos por el barroco decorativo hasta llegar al rococó, en el que ya la decoración y el recargamiento es extremo. Y al hilo o sea, siguiendo esto y al hilo de la ilustración y del predominio del raciocinio y demás, vamos a ver cómo va a haber una vuelta a la sobriedad, al equilibrio, a la horizontalidad, al clasicismo realmente, ¿no? Por eso se llama neoclasicismo. El neoclasicismo se puede, digamos, etiquetar como si fuera un renacimiento 2.0, ¿no? Si por llamarlo de alguna manera. Volviendo a la diapositiva, vemos que pone que supone una nueva vuelta al orden, al equilibrio, a la serenidad, a la proporción, a la armonía de la antigüedad clásica grecorromana. O sea, vamos a abandonar todo ese movimiento. Va a haber movimiento, pero no va a ser tan exagerado como en el barroco. Y vamos a volver digamos, a esa percepción matemática de la realidad que vimos tanto en el Renacimiento como sobre todo en la antigüedad clásica. Dice que resulta un arte un poco original, bueno, eso lo dirás tú, pero bueno, viene aquí, yo lo leo. Y viene motivado por algunos hechos importantes. Tenemos ahí el hallazgo de las ruinas de Pompeya y Herculano, que sabéis que fueron sepultadas por el Vesubio. Si habéis visto la peli de Pompeya, es un truño de película, pero bueno, hay varias cosas sobre esto, ¿no? Hay o algún documental que seguramente esté mejor, o si habéis estado incluso, son unas ruinas espectaculares. Y también tenemos la difusión de publicaciones vinculadas al arte de la antigüedad. La obra más importante que digamos que puede considerarse el inicio de la historia del arte es la historia del arte de la antigüedad, que ahí tenéis l'histoire de l'art de l'Antiquité, mi francés maravilloso como siempre, de Winkelmann, ¿vale? Y todo esto unido al predominio de la ilustración, pues va a hacer, o sea, en lo que hicimos un arte ilustrado, va a hacer que se inaugure este nuevo estilo artístico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En arquitectura vamos a ver una preocupación por lo racional, lo sencillo, lo útil, armonía de volúmenes, simplicidad de las líneas, o sea, una especie de revival de lo que ya vimos revival hasta cierto punto de lo que vimos en el Renacimiento. Se va a oponer al abundante carácter decorativo del barroco y el rococó, y se va a caracterizar por una sobriedad y austeridad decorativa. Vamos a ver edificios muy similares como por ejemplo lo que vimos en el estilo herreriano del Renacimiento, y lo que se va a buscar es resaltar la función de cada elemento arquitectónico. Esto no tiene más misterio. Se van a retomar elementos arquitectónicos clásicos como la columna y los órdenes clásicos en fachadas, frontones y cúpulas. Esto lo vamos a ver ahora muy claramente. Que tenemos aquí, por ejemplo, el panteón de los hombres perdón, coronavirus, el Panteón de los Hombres Ilustres de París, que es de Soufflot, y este creo que es una lámina, que tengo aquí el libro, juraría que sí. Sí, es una lámina.
Bueno, y como podemos ver aquí, un panteón, sabéis que es, un panteón de hombres ilustres, es un cementerio de personajes importantes de un país. En España tenemos nuestro propio panteón de hombres ilustres, que se encuentra muy cerquita de la estación de Atocha. Y como podemos ver, tú esto lo ves de primeras. ¿Y qué es lo que te llama la atención? Pues que tiene una cúpula que recuerda un poco la de la Basílica de San Pedro de Miguel Ángel y sobre todo ese impresionante frontón que tiene, esa impresionante portada que recuerda a un templo romano o a un templo griego, ¿no? Vemos que es una portada hexástila, si nos acordamos de todo el vocabulario ese maravilloso que nos vimos en el primer tema, bueno, en el segundo tema realmente de arte clásico. Vemos que son columnas corintias, perdón. Vemos que tiene un friso con una inscripción que desde aquí no consigo distinguirla, pero creo que pone como a los grandes hombres de la patria o así, o no sé qué. O gran homme de no sé, bueno, no sé qué pone ahí exactamente, no leo bien. Y un frontón decorado con un grupo escultórico. Como podemos ver, es un edificio que tiene una planta de cruz griega y que está coronada por una impresionante cúpula. Es larguísima, con un tambor enormemente alto, columnado, ¿vale? Y rematado por una linterna. Y si lo vemos por dentro, vemos que por dentro son cúpulas de media naranja sostenidas con un tambor, como ya hemos dicho, muy alto que deja pasar muchísima luz y que está sostenido por pechinas en las que están dibujadas pues, los grandes acontecimientos de la patria. Todo esto hay que entenderlo también dentro del contexto de la Revolución Francesa y de la exaltación de valores cívicos que ya veremos sobre todo más adelante en la pintura de David. Otro edificio que es impresionante es la iglesia de la Madeleine o la iglesia de Santa Magdalena en París, que tú lo ves así de primeras y que dices, ¿qué es esto? Joder, parece el Partenón, ¿verdad? Así a bote pronto, ¿no? Porque evidentemente el Partenón no tiene estas pedazo columnas corintias. Entonces podemos ver, esto es un templo, es una iglesia, aunque durante la Revolución fue utilizado, fue bueno, expropiado, iba a decir, fue requisado y fue utilizado como una especie de templo de la Revolución. Y el caso es que es un templo católico y vemos que es igual, tiene una fachada, en este caso octástila, o sea, tiene 8 columnas en su lado corto, y vemos que sigue todas las características de los órdenes arquitectónicos clásicos. Un entablamento, un friso, una cornisa y un tímpano decorado con una decoración escultórica, en este caso pues religiosa católica, ¿no? Y bueno, aquí lo veis desde fuera, que es impresionante, de hecho se asemeja a un templo romano, porque veis está sobre podio y tiene una escalinata en la parte anterior, donde se accede al mismo, y por dentro es muy curioso porque si os fijasteis en la diapositiva anterior, tiene una cubierta a 2 aguas, normal y corriente, pero sin embargo por dentro es una única nave y tiene 3 cúpulas en las que hay en cada una de ellas un óculo que es el que deja pasar la luz, ¿no? Cúpulas sobre pechinas. Y bueno, la decoración es un poquito ya más barroca, pero podemos ver que aún así es impresionante. Más ejemplos. Como decía antes, la arquitectura neoclásica va a ser la arquitectura de la Revolución y después del Imperio. Y volviendo también o sea, rememorando, digamos, edificios clásicos, tenemos el famoso Arco de Triunfo que está en la Place de l'Étoile de París, que ahora creo que se llama Plaza Charles de Gaulle o algo así, le cambiaron el nombre hace no mucho, pero vamos, se llama la Place de l'Étoile porque, como podéis ver, es una plaza en la que sale una disposición radial de calles que, vamos, es un centro neurálgico es un nudo de transporte del tráfico de París, ¿no? Y es un arco del triunfo que, como sabéis, es una estructura, es un edificio que se usa para la conmemoración de victorias militares, ¿no? Aquí tenéis que recuerda mucho, y de hecho lo hace, al arco de Tito. De hecho, no sé si habéis estado, sabréis que en las caras, en los lados largos y en las partes interiores, tiene un montón de inscripciones con grandes victorias de los ejércitos franceses, sobre todo en las guerras napoleónicas. Y de hecho hay un montón de inscripciones de las batallas que tuvieron lugar en España. Y tiene adosados una serie de grupos escultóricos en los que se realzan los valores cívicos, ¿no? a la usanza de lo que sería la virtus romana. Que creo que vienen por aquí. Sí, por ejemplo, aquí tenéis el triunfo, en el que Napoleón es coronado por una corona de laurel cívica, mientras por aquí detrás está la República Francesa. Tenemos la partida de los voluntarios de 1789, que este es probablemente el grupo más
más, más conocido del Arco del Triunfo, y luego tenemos varias alegorías a virtudes como pueden ser la resistencia o la paz. Esto ya lo veremos, creo que viene un poquito más adelante en la parte de escultura. Y unos ejemplos ya, vamos, el arte neoclásico va a ser sobre todo, si bien nace en Roma, se va a ver sobre todo en Francia. Francia va a ser el centro neurálgico del neoclasicismo, si bien tuvo también su eco en otros países europeos. Tenemos, por ejemplo, el Teatro de la Scala de Milán, que como podéis ver es muy sobrio, de hecho es feo de narices, pero bueno, o sea, de lo sobrio que es feo, pero bueno, es una excepción. Tenemos, por ejemplo, el British Museum, que como podéis ver, en este caso tenemos otra fachada autástila de orden jónico, con su frontón y con sus dos alas que sobresalen hacia adelante. Todo el edificio forma un peristilo. ¿Y qué más tenemos aquí? La National Gallery en Londres, igual, con un frontón con una fachada que se asemeja a las entradas de los templos clásicos. La puerta de Brandenburgo, esta es un poquito más original, tiene como varios pasillos, pero veis, igual, las columnas, el friso con los triglifos y las metopas, las cornisas y demás. Y el grupo escultórico aquí arriba que lo veremos en la escultura. Más cositas, el Teatro de la Ópera de Milán, bueno, más de lo mismo, tampoco vamos a meternos aquí. Y en España sí que podemos ver cositas más interesantes, como puede ser la Puerta de Alcalá de Sabatini, esta es de los jardines que estaban en el Palacio Real. Veis que estamos en la época de Carlos III, que es de finales del siglo XVIII. Tenemos la fachada de la Basílica de San Francisco el Grande, igual, sobria como ella sola. Tenemos también otro de los arquitectos más importantes, bueno, los arquitectos más importantes del neoclasicismo español van a ser Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva, ¿vale? Tenemos la fachada de la Catedral de Pamplona de Ventura Rodríguez, el Palacio de Liria en Madrid, que aquí si no recuerdo mal es donde es la residencia en Madrid del Duque de Alba, bueno, ahora es Duque, de ese señor este viejo canoso. De la residencia de los Duques de Alba, si no recuerdo mal, no sé si me estoy colando, pero bueno, lo estoy hablando de memoria. Y uno de los edificios más importantes, que creo que también tiene lámina, ¿sí? Es el Museo del Prado, ese Museo del Prado al que no hemos podido ir por el maldito virus de las narices, que es obra de Juan de Villanueva. Y como podéis ver, a ver que tengo aquí algo que no. Ah, sí. Que como podéis ver, bueno, es un edificio enorme, tiene dos grandes salas, las cuales se comunican con el centro mediante estas galerías enormes. Y bueno, esta es la entrada principal que está aquí. Igual, bueno, esto no tiene será que no nos da el presupuesto para hacer una entrada de un templo clásico, pero bueno, lo que sí que va a ser algo muy predominante en esta época van a ser las columnas, que como podéis ver aquí, las tenemos en esta portada hexástila y a lo largo del segundo nivel, el segundo piso del edificio, ¿no? Y iba a decir algo más de esto, pero se me acaba de ir la perola a otro sitio, y no sé por qué. Bueno, el caso. Nosotros íbamos a entrar por aquí, por este lado de aquí, y bueno, y aquí tenéis como curiosidad la ampliación que fue de Rafael Moneo, si no recuerdo mal, que es el claustro de los Jerónimos, que es esta iglesia que está aquí detrás. Y aquí está la RAE donde yo estuve trabajando un año. Este edificio me lo sé de pe a pa. Pero bueno, tiramos para adelante. Más cositas, el Real Observatorio que está en el Paseo de la Castellana, subiendo así un monte muy grande, al lado muy cerquita de Nuevos Ministerios. Igual, columnas, cúpula con más columnas todavía en el tambor. La casita del Príncipe del Pardo, un edificio feísimo. Y ya con esto vamos a pasar a la escultura. Estoy yendo un poco rápido porque el otro día con el directo del barroco, pues casi me muero. Vamos a ver que la escultura, que aquí va a ser el dios Antonio Cánova, que en la segunda mitad del siglo XVIII la escultura evoluciona desde composiciones complejas y dinámicas, nos acordamos de Bernini, hasta unas nuevas composiciones que tienen mucha más serenidad y mucho más equilibrio. Se va a hacer una vuelta de nuevo a la antigüedad clásica, tanto en temas como en estilos. Van a preferir la escultura griega de la etapa clásica, de hecho, para distinguir una escultura neoclásica, es muy simple. Si parece griego y está limpio, es neoclásico, no tiene más. Entonces, vamos a ver temas de la antigüedad clásica, fundamentalmente los temas mitológicos. También vamos a ver retratos y relieves unidos a monumentos conmemorativos como el que vimos anteriormente en el Arco del Triunfo de París. La idealización de la realidad, búsqueda de la belleza ideal,
la actitud reposada, serenidad expresiva, todo esto ya lo hemos visto en el arte clásico. Van a utilizar el mármol sin policromar. ¿Por qué? Porque esto juraría que ya lo dijimos en clase o alguien me lo preguntó, que como estamos en la época de que van a empezar las excavaciones, Dios mío, no sé hablar, ¡ugh! Las excavaciones arqueológicas, claro, pues que se van a encontrar con un montón de estatuas o de esculturas en las que, claro, que se le ven blancas. ¿Por qué? Porque han perdido el color, la policromía original que tenían. Estatuas clásicas estamos hablando. Entonces se pensaban, estos autores del siglo XVIII pensaban que efectivamente en la realidad tanto los griegos como los romanos habían dejado las esculturas sin policromar. ¿Por qué? Pues por un tema de que el blanco simboliza la pureza, ¿no? La pureza del arte. Entonces van a hacer ellos lo mismo. ¿Vale? Por error, pero van a dejar las esculturas sin pintar porque se pensaban que así era como originalmente eran las esculturas clásicas. Y vamos a ver temas fundamentalmente mitológicos. Pues un paseíto muy rápido, vamos a ver a Antonio Canova, que es Dios, o sea, Canova hace unas esculturas que te caes de espaldas, y vamos a ver que es aquí una excelencia técnica gracias a la observación de copias romanas de esculturas griegas conservadas en los museos de Roma, fundamentalmente en los museos vaticanos. Y la preferencia por temas mitológicos, figuras jóvenes, belleza idealizada, equilibrada y serena. Todo esto ya nos suena de cuando hablamos del periodo clásico de la escultura griega sobre todo. Entonces, además, una de las características que tiene Antonio Canova es que pulía muchísimo el mármol. De hecho, si veis, es que apenas tiene imperfecciones. Parece que, yo que sé, tiras una gota de agua y resbala directamente hasta el suelo. Están muy pulidas y están muy bien tratadas tanto las figuras anatómicas, o sea, tanto lo que es la anatomía del ser humano, como el tratamiento de la piel. O sea, parece, tú lo ves, no sé, yo veo estas fotos y me da la impresión de que no es piedra, de que es algo suave, de que es algo incluso que puedes hundir los dedos. Y bueno, aquí tenemos un par de ejemplitos menores, las tres gracias y Apolo colorándose a sí mismo. Fijaos que bien está hecho el tratamiento de los cuerpos, tanto el de los hombres como el de las mujeres. Y vamos a ver cosas guays, como puede ser el de, aquí lo tenéis puesto como Amor y Psique, pero nosotros lo conocemos como Eros y Psique o Psique reanimada por el beso. Que, que, ¿qué iba a decir de esto? Esto fue, esta escultura os la dejé en una story del Instagram, si os acordáis, una camiseta mía que llevaba yo, en el que aparecía justo esta escena. Este tema viene, si no recuerdo mal, viene a ser que Eros estaba enamorada de Psique y, digamos, se veían a escondidas con la luz apagada, pero Psique encendió la luz una vez, entonces Eros se fue y para conseguir recuperarle, pues le pidió un favor a no me acuerdo qué diosa, y al final lo que hizo fue, se le sumió en un sueño muy profundo y tuvo que ir a reanimarle Eros con un beso. Y este es el momento justo en el que es el que está mostrando Antonio Canova. Esta escultura es, aparte de ser muy bonita y estar súper bien hecha, o sea, si fijaos en los detalles, fijaos lo lisito que está el mármol, es impresionante, y lo bien que están los rostros, si os fijáis, están muy idealizados, son rostros muy, pues, que recuerdan, yo que sé, por ejemplo, a la Posiomeno de Lisipo. Y lo más interesante de esto es la composición, que aunque aquí no se ve muy bien, es una composición en aspa, es el cuerpo de Psique, que viene a continuar con el ala derecha de Eros, y el otro ala derecha con la pierna que se extiende hacia el otro lado. Entonces, ese aspa lo que hace es que la intersección de las dos líneas se junten justo aquí en el beso de los dos amantes, y es algo que, digamos, que recorres con la vista la escultura y te lleva justo ahí, justo a donde el autor quiere. Y eso es una de las cosas también más impresionantes de la escultura de Canova. Tenemos más cositas, ya hablábamos antes de que, bueno, en la arquitectura está en la época de la Revolución y del Imperio, y Canova también va a ser un autor que va a trabajar, pues, al servicio del poder, en este caso de Napoleón, y se le va a presentar a Napoleón y a su familia como dioses, como si fueran, bueno, como dioses, como héroes, o como si fueran dioses de la antigüedad. Aquí tenéis, por ejemplo, Napoleón como pacificador, en este caso es una alegoría del dios Marte, ¿no? Marte es el dios de la guerra y que viene a instaurar la paz. Bueno, la paz ya sabéis lo que hizo Napoleón, ¿no? Que todo eso no hace falta que lo explique porque, aunque es maravilloso, pero vamos, me tiraría una hora explicándolo. Con lo que me gusta a mí, Napoleón es Dios, por cierto. Aquí tenéis a Napoleón como pacificador, aquí tenéis a Leticia Bonaparte como si fuera una matrona romana. Fijaos que bien está hecho el tratamiento de los ropajes, es impresionante, sentada en una silla, que es su madre, y una de las más
De las más interesantes es Paulina Bonaparte, que es la hermana de Napoleón, que aquí la tenéis presentada como si fuera una Venus. Una Venus tras el juicio de París, que si os bueno, iba a decir si os acordáis, pero no os acordáis porque el juicio de París, famoso cuadro de Rubens, fue el día ese famoso de la huelga 2 días antes del 8M. Así que, pues bueno, imagino que os sabéis el episodio, ¿no? De que París tiene que elegir cuál es la diosa más bella y demás, y cada una le promete una cosa, y Venus, que es Afrodita, le promete que le va a dar el amor de la más bella, que luego resulta que es Helena de Troya, y luego la guerra de Troya y demás, ¿no? De hecho, aquí la tenéis sujetando la manzana del juicio de París. Y aquí la tenéis pues posando en esta especie de diván. Y este cuadro fue muy, bueno, esta escultura fue muy un poco polémica en su momento porque, claro, tuvo que posar desnuda frente a Antonio Cánova, pero bueno, al final el caso es que a ella le gustaba. Es una escultura que está hecha para ser mirada de frente, aunque si bien está, fijaos que, por ejemplo, está mucho más trabajada de frente que por atrás. Y igual, es muy interesante, fijaos lo que es el tratamiento de las pieles, una de las pieles, de la piel, la única piel que tiene, y la delicadeza, fijaos cómo están o sea, los dedos de bien hechos, y eso, y también las túnicas, la túnica que lleva que deja entrever su cuerpo, y es un cuadro que denota mucha sensualidad. Uy, un cuadro, es que me encanta decir cuadro y no sé por qué, pero bueno, es una escultura. Madre mía. Y por último, pues otras cosas más así interesantes. El monumento fúnebre de María Cristina de Austria, que como veis es una composición piramidal, mientras aquí unos ángeles llorando, y el cortejo fúnebre que entra a darle el último adiós. Este no tiene más misterio, más un poquito más feote, no me gusta. Otras obras menores, tenemos la cuadriga de la Puerta de Brandenburgo en Berlín, igual es un tema mitológico, el dios que va en cuadriga, las princesas Luisa y Federica, nada más así. Y aquí tenéis, por ejemplo, un poquito más de detalle en la partida, bueno, los grupos escultóricos que están en el arco del Triunfo de París, que esto es la partida de voluntarios de 1789, la Marsellesa. Sabéis que la Marsellesa, el himno este de Francia de Allons enfants de la patrie, el ayuda gloire arrivé, bueno, era lo que cantaban unos voluntarios de Marsella que lo cantaron cuando llegaban a París y de ahí se convirtió en himno, ¿no? Unos años más adelante. Y esto es una alegoría de esa partida de los voluntarios. ¿Vale? Em, más cositas. ¿Veis? La danza, aquí tenéis esto parece un fauno que están siendo rodeado por unas ninfas mientras todos bailan ahí haciendo el corro de la patata. Fijaos, aquí también es muy interesante el juego de luces y sombras que hacen las diferentes figuras. Y en España tenemos varios ejemplos, como puede ser el frontón de la Biblioteca Nacional, que como sabéis esto está en Serrano, que esto es obra de Agustín Querol, que aquí representa a España junto con el genio y el estudio, son una alegoría del genio y el estudio. Esto tiene como curiosidad que se inauguró en 1892, en el cuarto centenario del descubrimiento de América, pero como no dio tiempo a hacerlo, pues cuando se inauguró estas figuras eran de yeso. Luego ya unos años después se hicieron de mármol como están ahora. ¿Vale? Y también que tenemos aquí más ejemplos, la Gloria y los Pegasos, estas son de bronce y están en el Ministerio de Agricultura, es este de aquí, que está en la Plaza del Emperador Carlos V, enfrente de la estación de Atocha, más se ven desde a tomar por saco. El frontón de las Cortes, también veis que es un edificio, vemos que es una portada exástila, y aquí tenemos una alegoría de España abrazando la Constitución y rodeada de la fortaleza, la justicia, las bellas artes, el comercio, bla, 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 bla. Tampoco tiene mucho más, no está mal, pero poco, no sé, poco cutre. Pues otros ejemplitos más, tenemos a Daoiz y Cibelarde en la plaza del 2 de Mayo, esto sabéis que es el Parque de Artillería de Monteleón, esto lo habrá explicado Daniel y Mónica, ¿no? Que cuando los sucesos del 2 de Mayo en Madrid, que se sublevaron en el Parque de Artillería y que los franceses los machacaron y demás, de hecho está en la entrada del Parque de Artillería de Monteleón, y bueno, aquí es donde viene todo el mundo a hacer botellón, así que espero que, y lo dejan todo hecho una mierda, así que espero que vosotras no hagáis lo mismo. Y cuando crezcáis. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el ángel caído, que esto es muy curioso porque creo que es la única representación, la única escultura de Lucifer en todo el mundo, diría. Y está en el Parque del Retiro, una de las plazas en el Parque del Retiro, que juraría que es una de las esquinas donde está el Lago de los Patos, a donde vas el domingo por la tarde con el novio o con la novia.
y pues es el momento en el que Lucifer es expulsado del cielo y es echado al infierno por Dios. Y es muy curiosete. Vamos, a nivel técnico tampoco tiene mucho más misterio, pero el tema es lo que es la novedad. Y ya finalmente nos vamos a la pintura. La pintura tenía un problema, que es el que tenéis aquí puesto, que es que no tienen originales griegos y hay muy poquitas copias romanas. La poca pintura que se conoce es la pintura o bien de las grutas de Roma de la Domusauria, os acordáis de los grutescos del barroco, o bien de lo que se va encontrando en Pompeya y Herculano. Entonces se van a inspirar en la escultura. Vamos a ver que va a haber un predominio absoluto del dibujo sobre el color, vamos a abandonar ese predominio del color y nos vamos a ver unos contornos y unas figuras y unos dibujos muy detallistas y muy perfilados. Vamos a ver que la paleta de colores se va a estrechar y además va a perder intensidad. Van a ser unas paletas muy pálidas, muy apagadas. Y vamos a ver que hay una excesiva linealidad, ausencia de movimiento. Ausencia tampoco, algo de movimiento hay, ¿no? Pero aquí se están pasando un poco. Vamos a ver que los temas van a ser mitológicos, van a ser retratos y van a ser hechos históricos, lo que se conoce pues, de la pintura de historia, pero relacionada con la apología del poder y la representación de momentos, digamos, excelsos de la patria. Los más importantes pintores neoclásicos que existen son Jacques-Louis David, Dios, David, eres Dios, e Ingres. ¿Vale? Entonces vamos a ver unos ejemplitos. La pintura, la pintura más conocida de David es el Juramento de los Horacios. ¿Vale? El Juramento de los Horacios es de un episodio de Tito Livio, si no recuerdo mal, en el que estos de aquí, que son los Horacios, que son tres hermanos, son tres trillizos, hacen un juramento a su padre de que van a luchar contra los Curiacios, que son otros trillizos de la ciudad de Alba Longa, que es una ciudad que estaba en conflicto con Roma. Estos de los inicios de Roma, de la época de la monarquía, ¿no? Y entonces aquí tenéis a los tres hermanos que están haciendo el saludo fascista, como ya sabemos, y ante su padre, que le da sus espadas y les combina a luchar contra esos curiacios, mientras que las hermanas y la madre se lamentan de que lo vayan a hacer, ya que la leyenda dice pues, que uno de los Horacios estaba casado con una de las hermanas de los Curiacios y a su vez una de las hermanas, o sea, uno de los Curiacios estaba casada con una de estas hermanas de los Horacios. Aquí lo más importante, bueno, aquí tenéis las líneas y los puntos de fuga, veis que el cuadro lo que te hace es que te dirige la mirada aquí al centro, ¿vale? Tenemos justo la línea del horizonte, bueno, no lo que sería la línea del horizonte, pero sí toda la línea de visión, lo que más le interesa es este juramento de aquí, que por eso aparecen todos a la misma altura, y aquí para equilibrar un poquito la composición aquí nos coloca a las mujeres. Como podéis ver, la luz no tiene mucha importancia, como hablábamos antes, viene de algún lugar de aquí de la izquierda, pero vamos, ilumina todo por igual, además es una luz muy tenue y el color son todo marrones, grises, destaca un poquito aquí el rojo y el blanco, pero es un rojo y un blanco muy apagado, o sea, no tiene nada de protagonismo el color. Y sobre todo, vamos, la importancia de este cuadro es el enaltecimiento de las virtudes, ¿no? Lo que se llaman las virtudes cívicas romanas, en este caso, pues el sacrificio por el deber, ¿no? O sea, el cumplimiento del deber, en el que pues, se ensalza la figura de los Horacios, que a pesar de los lazos familiares que les unen con los Curiacios, van a poner por delante a lo que es la patria, la república, en lugar de sus propios, la familia, de los sentimientos personales, ¿no? Y otra obra que es impresionante, que es de David, es La muerte de Marat. Marat era un revolucionario francés, era uno que escribía, era uno de los mayores, bueno, periodistas, si se puede llamar en esta época, de los mayores propagandistas mejor de la Revolución Francesa. Era un jacobino convencido, o sea, ese jacobinismo es lo mejor que le ha pasado al mundo en toda la historia de la humanidad. Y de hecho, de Marat era el que se dedicaba a publicar, a hacer diatribas en su periódico contra los que él llamaba enemigos de la revolución, y de hecho pues decía que si aparecías en uno de esos artículos de Marat, pues que te iban a meter un guillotinazo en pocos días. Y aquí está mostrando la muerte de Marat, que le mató una mujer, se llama Charlotte Cordré o Cordé, parece que lo tengo por aquí apuntado, Cordé o Cordré. Charlotte Cordé. Y aquí se le muestra, bueno, David y Marat eran amigos, eran íntimos, y aquí se le muestra pues como un mártir de la revolución, ¿vale? Marat fue asesinado mientras se daba un baño porque tenía una enfermedad en la piel
desde que era ya, creo que tenía, desde que tenía ya veintitantos años, tuvo una enfermedad en la piel que no sé si era urticaria o qué le pasaba, que hacía que tuviera que estar tomando baños continuamente. Y la mujer que lo mató era una girondina que se hizo pasar por una compañera suya jacobina y que le insistió mucho en ir a su casa, tenía que contarle dónde se escondían los girondinos y demás. Y aprovechando eso, pues de hecho esta es la carta con la que le engañaba a Marat. Y aprovechando eso, pues llegó y le clavó un puñalaco de hecho aquí se ve, no sé si se ve aquí el cuchillo aquí abajo y aquí la herida en todo el pechamen, ¿no? Y es muy interesante porque fijaos qué bien trata David, o sea, este cuadro es un homenaje a Marat, ¿no? Porque fijaos que deja el fondo completamente vacío, sin decoración, nada, simplemente es un negro y aparece el cuerpo de Marat totalmente inerte, totalmente dejado o sea, el propio peso, se ve mucho, o sea, parece que tiene como corporeidad propia ese cuerpo, está muy bien representado de, el peso de su cuerpo, la cabeza ladeada, el brazo cayendo por aquí mientras escribía su última carta. Y además, de hecho, a mí este brazo me recuerda muchísimo al que aparece en la Piedad de Miguel Ángel. ¿Os acordáis que está la Virgen sosteniendo al cuerpo de Jesús, inerte también, muerto? Y igual tiene el brazo así. De hecho, David se inspira mucho en Miguel Ángel a la hora de hacer estos tratamientos. Y digamos que esto es una especie del el homenaje que le hace David a su compañero Marat y le presenta pues eso como un mártir de la Revolución Francesa. Más cositas de David. David, después de la revolución, pues se pasó al consulado, fue un acólito de Napoleón. ¿Y quién no va a ser un acólito de Napoleón si Napoleón es Dios? Y aquí se le representa de una manera muy, muy, muy idealizada, cruzando los Alpes, ¿vale? Porque así desde luego no iba, ¿vale? Porque los Alpes cuando los cruzas hace un frío de narices. Ay, perdona que se me baja la cinta. Y aquí le está representando en un caballo que está encabritado. ¿Cómo llamamos a esto la otra vez? En corbeta, ¿vale? Fijaos la composición en aspa que sigue aquí el caballo junto con las montañas, al contrario de las nubes que van justo al otro lado. Hace que centres la, la mirada aquí en el centro, ¿vale? No sé lo que es la figura de Napoleón, que está justo en todo el medio del cuadro. Y lo curioso de esto es que, de hecho, esta imagen la usé yo como como marca de agua de mi programación didáctica cuando me presenté a las oposiciones, para que veáis si me mola esto. Y aquí aparecen pues los nombres de todos esos grandes generales que han cruzado los Alpes, ¿no? Aquí tenéis Carolus Magnus, que es Carlomagno, cuando cruzó los Alpes para salvar al Papa de los lombardos. Por aquí tenéis bueno, aquí no sale, pero viene también Aníbal cuando las guerras púnicas en el siglo III a.C. también cruzó los Alpes, el famoso episodio de los elefantes, que solo le sobrevivió uno, por cierto. Y pues ese otro gran héroe que se incardina en esta historia de grandes genios militares que han cruzado los Alpes. En este caso, Napoleón fue a luchar contra los austriacos, luego les vencería en la batalla de Magenta y Solferino. No, ¿cuál era la batalla en la que...? No me acuerdo, al lado de Milán era. Y no, las otras son de la Gran Independencia Italiana. No sé, ahora mismo no recuerdo. El caso que Napoleón cruzó los Alpes para enfrentarse a los austriacos y los venció. Y de este cuadro, de hecho, hay como 5 o 6 versiones diferentes y esta es una de ellas. Y bueno, sí, para ensalzar una vez más la figura de Napoleón. Y por último, otro gran cuadro de David es la coronación de Napoleón en Notre Dame. Como sabéis, Napoleón fue coronado en Notre Dame, igual que fue Carlomagno en el año 800 por el Papa. Napoleón fue coronado también por el Papa en Notre Dame en el año de 1804, ¿no? Y aquí es muy interesante porque fijaos, bueno, aparte de lo bien hecho, lo bien perfilado que está todo, este cuadro es curioso porque cada uno de los personajes es un retrato individual. Todos tuvieron que pasar por el taller de David para ser retratados. Todos salvo uno, Napoleón, que Napoleón creo que recuerda que solo posó una vez para David. Y aquí esto es muy interesante porque realiza, aparte de lo bien que está hecha la arquitectura, em, incluir tal cantidad de personajes es un reto para un pintor y lo hace de una manera
espectacular. Está justo retratando el momento en el que Napoleón, que bueno, dice, sabéis que dice la historia de que, que le retiró la corona al Papa y se corona a sí mismo, y está retratando, está, bueno, sí, está retratando el momento en el que Napoleón va a coronar a su mujer que está aquí arrodillada, que es Josefina, Beauharnais, o Beauharnais, no sé cómo se pronuncia como siempre. Y este cuadro pues viene a ser un episodio más de la propaganda política, en este caso del poder de Napoleón, que a pesar de estar rodeado de toda la jerarquía eclesiástica, él es el que corona, él es el poder y él es el que domina esta escena. Y ya por último, vamos a hablar un poquito de Ingres. Ingres es otro pintor francés que, si bien tiene características neoclásicas, se le suele considerar como un precursor del romanticismo. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos, bueno, los elementos neoclásicos que vemos en Ingres lo podemos ver en el perfecto también dibujo de todas las figuras. En este caso, esto es una oda al cuerpo femenino, a la sensualidad. Aparecen retratadas mogollón de mujeres desnudas en un baño. Y lo curioso de Ingres es que le gustaba pintar temas, digamos, orientales, ¿no? Aparte de lo que era un poco guarrete, ¿no? Pues como siempre pintaba desnudos de mujeres y le interesaba mucho el arte, vamos, todo lo que viniera de Oriente. En este caso está representando un baño turco de lo que vendría a ser un harén otomano, ¿no? Entonces destaca aquí únicamente que el único tema que hay es la desnudez femenina y están todas muy bien, fijaos cómo están de bien dibujadas y bien perfiladas, que recuerda a una escultura de Cánova, porque fijaos o sea, el color no tiene aquí misterio, la luz tampoco tiene mucho misterio, o sea, lo único que está iluminado es esta parte de aquí delante y un poquito. Sin embargo, lo bien que está hecho, o sea, lo bien que está representada las pieles, ¿vale? Parecen, o sea, parecen como si fueran esculturas. Y además lo curioso es que dicen que, pues, que hizo que esto originalmente era un lienzo rectangular, pero que lo hizo circular como si estuvieras mirando a través de un hueco en la pared o una, lo diré, o el ojo de una cerradura, ¿no? Como si fuera alguien, algún guarro, algún boyer, ¿no? Que estuviera mirando hacia escondidas a la desnudez femenina. Y este tema va a ser recurrente en la obra de Ingres. La otra gran... Bueno, el baño turco es la obra más conocida y la otra es la gran odalisca. Una odalisca es una mujer del harén, ¿no? Sabéis que pues en el mundo musulmán, un harén es todo el conjunto de mujeres, ¿no? Que forman parte que son las esposas del sultán o del jeque o de quien fuera, ¿no? Y, pues este es otro de ellos, que es la gran odalisca, que aquí le veis pues con su turbantito, con su paipai, bueno, no es un paipai, es un plumerillo para abanicarse. Y lo curioso de esta obra, aparte de que, pues eso, del gran predominio del dibujo que tiene, fijaos lo bien que está hecho cada detalle, es que si os fijáis es muy larga. Ella o sea, fijaos, este brazo es larguísimo, de hecho se le criticó por ello, al igual que sus piernas. Y digamos que aquí tiene como una especie de influencia manierista, ¿no? Como si fuera el Greco. Y bueno, y poco más. Ingres tampoco es que, hombre, es curioso, pero tampoco tiene muchas más cosas. La vida de mil vueltas. Otras obras así similares, aquí tenéis Odalisca con esclava, aquí igual veis que la luz ilumina a toda ella y que parece, vamos, y me recuerda a una escultura clásica o, por ejemplo, pues, bueno, cierta reminiscencia como puede ser alguna de las Venus que ya hemos visto o incluso a Paulina Bonaparte que la hemos visto anteriormente. Y aquí la tenéis con la esclava que le está tocando la bandurria esta rarita y pues atrás esto que no sé si es un señor o una señora, imagino que será, o te pinta ser un señor, y que están en los jardines del palacio del sultán, ¿no? Y bueno, y otra más, sabéis que bueno, a Ingres le encanta el desnudo femenino y aquí ya, aquí, bueno, la bañista de Valpinson, que pues que no tiene más misterio más allá de que otra vez más la desnudez del cuerpo femenino. Y creo que con esto ya hemos terminado. ¿Vale? Vamos a ver cuánto llevamos de tiempo. 38 minutazos de bien. Bueno, pues esto ha sido un poquito un vistazo un poquito rápido, porque ya sabéis que no quiero hacer las clases demasiado pesadas porque en vídeo hacerlas es un poco rollo. Y bueno, espero que todo esto os haya servido de ayuda. El siguiente vídeo será sobre Goya y sobre la pintura romántica, ¿vale? Ya para terminar, porque el romanticismo no tiene arquitectura y
y la escultura es muy... no vale la pena. Veremos la pintura romántica en el siguiente vídeo junto con Goya, que es un autor que, digamos, es un poco inclasificable, ¿no? Pues tiene elementos neoclásicos, pero sobre todo es incluso vanguardista, ¿no? Es precursor de las vanguardias del siglo XIX. Dicho esto, pues me despido ya. Muchas gracias por ver el vídeo si has aguantado. Eres un héroe o una heroína y nos vemos en el próximo.